porque sube el diésel. Sí, señoras y señores, y ya viene la agarrazón, la pepazón, la toteadera. Ya van a decir, cuando subieron 300 pesos la gasolina, Duque, ustedes acabaron con el país, prendieron los CAIs, armaron semejante boroló. Pues ármenlo. Ármenlo, mis queridos amigos, ármenlo. Con todo gusto se les invita a que lo armen. Ustedes pueden hacerlo. ¡A la vivo! ¡A la bim! ¡Bom! ¡Vamos! No, mentiras. Tal y como lo había advertido la cartera de Hacienda de nuestro país, este lunes se publicó el decreto que marca el camino para el incremento del diésel en Colombia. Bienvenidos al capitalismo, donde los precios son reales. Para los que dicen, es que todo es subsidio, es que todo es subsidio, es que le están dando subsidios, pues ya no va a haber subsidio. Punto final. Sí. El documento firmado por Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, establece el mecanismo diferencial para la estabilización de precios para los grandes consumidores. Sí, para los grandes consumidores, que les quede claro, grandes consumidores, antes de que, uy, sí, Dios mío, no se va a acabar el país. Es decir, todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20,000 galones mensuales. Esos son los grandes operadores. Tienen una logística especial y consumen más de 20,000 galones por mes. Punto final. El documento dice que el ingreso al producto debe ser como mínimo el precio de paridad internacional. La medida no aplica para las empresas generadoras de energía ubicadas en zonas no interconectadas ni para los sistemas de transporte terrestre masivo de pasajeros. O sea, no va a subir la flota, carajo. ¿Sí? Con ustedes las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicando la subida del diésel, anunciándola y explicando la subida del combustible diésel. Con fecha 18 de julio fue expedido el decreto 763, con el cual se ajusta el precio del diésel para grandes consumidores. Grandes consumidores significa todos aquellos que tienen una operación logística especial y consumen más de 20,000 galones mensuales. Eso aplica para empresas de petróleo, mineras, cementeras y de otros grandes consumidores. No aplica en las bombas de gasolina ni los distribuidores minoristas. Esos grandes consumidores compran directamente al distribuidor mayorista. Este decreto aplica a partir de 45 días después de su emisión y pone el precio del diésel para esos consumidores a flotar con el mercado internacional. ¿Esto comprendido o toca con plastilina? No, toca con plastilina, mis queridos amigos, porque ya van a poner a parar a los camioneros. Pobrecitos los camioneros, los señores de los buses, la flota, María, los campesinos que van a tener que pagar mucho más. No es que era el gobierno del cambio, no es que era el gobierno que iba a salvar a los pobres, como dijo Pachito Santos. A estos les gusta apretar al pobre para mantenerlo pobre. El guerrillero de Petro nos va a subir la inflación y vamos a quedar como Venezuela, como Argentina, porque no se van a vivir por allá. Ay, carreta pura, parcero. Y así, tal y como lo aclaró el ministro, el incremento no aplica para las estaciones de servicio o bombas de gasolina ni a los distribuidores minoristas, puesto que los grandes consumidores compran directamente al mayorista, le compran directamente al productor, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. ¿Quiénes quedan? Las mineras, las petroleras, las cementeras, los grandes consumidores, los ingenios azucareros, que son grandes consumidores de diésel, no solamente para transportar sus mercancías,
sino para la operación de muchas de sus máquinas, de su capital de trabajo. Eso es lo que va a suceder. Ahora, yo sé que van a escuchar la siguiente teoría. Va a subir el cemento, van a subirle el cemento y los pobres no van a poder construir su ranchito y su casa. Y si la construyen, no hay plata para el pañete, porque a los pobres les gusta echarle pañete y dejan así, a ellos les gusta la pared raspada y tal. Pues mi querido amigo, sí va a subir en el consumo final de dicho producto, pero de dicho producto. O sea que quien consuma dicho producto va a ser quien pague ese diésel. Lo que sucede hoy es que ese diésel lo pagamos todos, no quien consuma dicho producto. Se lo voy a explicar. Si al final en la bolsa de cemento, ¿sí?, sube 200 o 100 pesos, la bolsa de 50 kilos de cemento, que es lo que venden en Colombia, ¿sí?, ese le va a subir a quien compra esa bolsa de cemento. Hoy todos los colombianos a través de impuestos pagamos esos 100 o 200, consumamos o no la bolsa de cemento. Entonces, finalmente lo que hay son precios reales para la economía, trabaje sobre precios reales y no se subsidian cosas que no son solo para el pobre, sino que también consumen los grandes capitales, o si no, con qué se construyen las oficinas, los edificios, las casas de los demás, la clase media y otros. Es así de simple y sencillo. Ese cemento, ¿sí?, se va a pagar directamente, el consumo total, el costo total, lo va a pagar quien lo compra, quien lo necesita y quien lo usa. No todos los colombianos, incluyendo quien no lo compra, quien no lo necesita y quien no lo usa, mis queridos amigos. Y si el temor es el riesgo de la creciente inflación a los colombianos, pues no pasó cuando le subieron a la gasolina. ¿Sí? Que sí se subieron los precios desde la estación de servicio, que hoy ya llegan a precios internacionales y que sí afectó el bolsillo de quienes tenemos carrito. Claro, mi querido amigo, le pegó, claro, mi querido amigo, pero no le pegó al resto de los colombianos y nos quitamos de encima ese hueco fiscal que entre todos tenemos que pagar, porque ese es el problema del hueco fiscal. El ministro aclaró que el incremento no aplica en las estaciones de servicios ni en distribuidores menoristas, como ya les expliqué anteriormente. Las carteras de Hacienda y de Minas y Energía establecerán la regulación para implementar este mecanismo diferencial de estabilización de precios. El decreto entra en vigencia en 45 días. Así que mis queridos camioneros, no se vayan a dejar meter terror porque no les van a subir el diésel a ustedes. Mis queridos transportadores de bus, no les van a subir el precio a ustedes. Mis queridos amigos que les toca montar en flota, a ustedes tampoco les va a subir el precio porque ese diésel de consumo diario no va a subir. De milagro no le suben al Transmilenio. En múltiples declaraciones, el gobierno nacional ya había dicho que el precio del diésel en Colombia tiene que subir por el bien de las finanzas públicas. Y es que sí, hoy por hoy es de los impuestos de donde se paga la diferencia entre el diésel que consumimos y el precio real que tiene el combustible a nivel internacional. No pagar esa diferencia implicaría la quiebra de Ecopetrol. Sin embargo, muchos hoy se están quejando diciendo que es que nos quieren poner a pagar como si fuésemos gringos. Eso de ponerlo a precio internacional, ¿cómo se le ocurre y tal? Y esos son los mismos que andan vociferando que el capitalismo para un lado, que el capitalismo para el otro, que somos capitalismo, que venimos a defender el capitalismo, porque aún les quedan rezagos de la Guerra Fría y de la época de los 80 con Ronald Reagan y todo el cuento de que capitalismo versus comunismo. Son los mismos que son capaces de decir que Putin es comunista y quiere revivir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gente, póngale cuidado lo que pasa en este país, y es que a la gente no sé de dónde le metieron en la cabeza que cuando paga el Estado, el que paga es el gobierno. Bueno, no, cuando paga el gobierno, paga los que gobiernan, mejor dicho. Sí, que eso sale del bolsillo de Petro. Y eso no sale del bolsillo de Petro, ni de María Fernanda Cabal, ni de la derecha rancia, ni de Verónica Alcocer. De nadie de ellos sale la plata cuando estamos pagando ese tipo de subsidios. Ya viene Robledo a decir que sí, que los impuestos, sepa que con impuestos los combustibles no afectan en nada, que eso lo mejor es que estemos sacando la plata del Estado, que eso afecta a Petro. Y eso no es así. La plata de esos subsidios las pagamos todos los colombianos. ¿Sí? Esa gasolinita subsidiada la pagaban todos los colombianos. Ese diésel subsidiado lo pagamos
todos los colombianos. Esa diferencia entre los 9.000 y pico que vale y los 14.000 y punta que vale en el mercado, la pagamos todos. Sale del bolsillito de todos, de los impuestos de todos, incluyendo los que estaba tratando de evadir doña Segunda. No, mentira, no sea nada. Esa es la verdad. Porque le venden a la gente que eso que pague el impuesto, como que pague el Estado, como si la plata del Estado saliera de verdad del bolsillo de Petro, saliera del bolsillo de alguno de los congresistas de la República. No, cuando hablamos de plata del Estado, sale la plata del bolsillo de todos nosotros. Lo que pasa es que están acostumbrados a hacer con la plata del pueblo lo que se les dé la gana. Una muestra de ello nos la dio la vez pasada Fico, quien aseguró que no importa cómo se maneje la plata del bolsillo de los colombianos. Pero plata es plata. Un lado. Es plata, papi. Queridos amigos. No, eso tiene que tener un pare para que podamos utilizar esos dineros en el beneficio de todos los colombianos y en cosas que afecten directamente a los más necesitados de este país, que son hartísimos, pero hartísimos, ¿sí? El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles terminó en 2022, en los días de Duque, con un déficit de 37 billones de pesos, que si no se resolvía, tendría que asumir el presupuesto general de la nación. 37 billones de pesos son la 20ª parte de lo que se invierte en salud en Colombia, de lo que se invierte en educación. 37 billones de pesos es mucho más de lo que invertía Uribe cuando arrancamos la seguridad social en guerra en Colombia. 37 billones de pesos es mucho más que lo que nos llegó por Plan Colombia cada año. 37 billones de pesos que además seguirían creciendo si no hubiésemos parado el hueco del fondo de los combustibles. 37. En el año 2023, gracias a los ajustes que el gobierno Petro fue ajustando desde el precio de la gasolina y aún queda pendiente lo del diésel, en el año 2023 el déficit del fondo de estabilización de precio de combustibles fue de 15.2 billones y este año cerrará en 12 billones de pesos que corresponden por ahora únicamente al ACPM según las cuentas del Ministerio de Hacienda. Como quien dice, en 2 años, gracias al gobierno de Petro, tapamos un hueco de 25 billones de pesos. ¡Bravo! Saneando las finanzas del país, el gobierno del cambio. Para que les quede claro, para que lo tengan claro. 37 es poco menos que el 10% del presupuesto general de la nación. Sí, señor, tiene toda la razón Oscar Suárez. Sí, 37 billones de pesos es muchísima, pero muchísima plata para que se vaya en un bien que no consumen todos los colombianos. Así de simple y sencillo. De acuerdo con la cartera, los grandes consumidores ya están identificados, mis queridos amigos, ya se ha hecho el análisis. Un segundo, ya, estábamos acá, listo. Bien, ya se ha hecho el análisis de quiénes son los grandes consumidores y son empresas que tienen su propia logística, no van a las estaciones de servicio y se encuentran principalmente en sectores como el cemento, la minería, las explotaciones de petróleo, carbón y el sector cañero. En este último no tiene que ver con la producción de azúcar o etanol, sino con el funcionamiento de los trenes cañeros que hay en el Valle del Cauca. Los grandes consumidores representan un 5% del consumo total de ACPM y la medida cobijaría a 150 empresas. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la medida se traduciría en un ahorro de 50.000 millones de pesos por mes, según el mismo informe, mis queridos amigos. Sí, señoras y señores, eso es lo que sucede al día de hoy con el ACPM. Pero ya veremos la especuladora diciendo, eso va a haber, las empresas van a salir a comprarlo en la bomba del barrio para que les salga más barato, creando un mercado negro, luego una burbuja y nos van a quebrar a todos. Ya lo vimos en Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela, va a haber, papá, que vamos a hacer todos como Venezuela, vamos a ser venezolanos, vamos a ser igualito a Venezuela. Y aunque algunos especuladores dicen que con Petro el precio de Ecopetrol disminuyó 20 billones de pesos, lo cierto es que esas pérdidas no se dan por el manejo del gobierno, se dan por la realidad del mercado financiero que existe hoy en día, mis queridos amigos. Eso se da por la baja en los precios del barril de petróleo, que, mis queridos amigos, está $17 por debajo del año anterior.
y eso tiene un impacto grandísimo en cuanto gana o pierde la petrolera. La petrolera ha realizado 11 pozos exitosos durante el año pasado con una tasa de éxito del 50%, incluyendo el pozo offshore Glaucus 1 en el Caribe con gran potencial gasífero. Antes de que le vengan y le meten los dedos en la boca y les diga, es que está perdiendo plata y es que la pierde por petro. La pierde porque así funciona el mercado global del petróleo. Esa es la razón por la cual se dieron esas pérdidas del año pasado frente a las anteriores que dieron como las mejores ganancias de Ecopetrol en toda la historia de la petrolera. ¿Sí? Es que el que no entiende el mercado petrolero se queda con el titular, pero lo que no entiende es que el precio del petróleo ha bajado por los impactos de la guerra en Ucrania, de los bloqueos que ha tenido la OPEP, de las OPEP bloquea y luego abre el mercado para quebrar gente. Sí, eso sí, tenga la plena certeza. Así funciona. Sin embargo, los ingresos de Ecopetrol el año anterior llegaron a los 143 billones de pesos frente al año anterior a ese, o sea, el 2022, cuando habían sido de 159,5 billones de pesos, la mayor retribución de la petrolera en toda su historia. Antes de que le metan los dedos a la boca. ¡Titín! Sí, no le digan la mentira a la gente, ¿sí? Que no vayan como inventar pendejadas. No, pero es que Metro hizo, no, pero es que Metro hizo, no, pero es que Metro yo no sé qué, no, pero no va a abrir nuevos pozos, no, pero no hay exploraciones, explotación sí hay, por eso fue que encontraron el pozo en la costa Caribe, que es un pozo offshore con la mayor reserva de gas que tiene el país hasta el momento. Punto final. ¿Sí? Ah, caramba, gente. El presidente Gustavo Petro aseguró que el nuevo decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, firmado también por el Ministerio de Minas, cerrará parte del déficit que dejó el gobierno de Iván Duque en el Fondo de Estabilización de Combustibles. El precio del diésel y el galón pasará de costar 9.000 a 14.500 para las empresas petroleras, mineras y del sector de producción de la caña de azúcar. El presidente de la República también indicó que el decreto no perjudicará a la gente más débil económicamente, pues solo se tocaría a los grandes consumidores que consumen más de 20.000 galones al mes y no a las estaciones de gasolina ni a distribuidores mayoristas, como ya lo hemos repetido varias veces. Pero amigos de derecha, no se preocupen. No se estresen, ya llegará el periodista que les meterá la dosis de terror afirmando que va a subir el precio de la papa y todo se va a poner más caro y va a ser imposible vivir y necesitamos de la seguridad democrática porque el diésel que sobra se lo van a dar a la primera línea para que vuelva a incendiar todo el país y vamos a salir a las calles a armarla grande, porque no se preocupen, el miedo es una vaina súper adictiva. Si no les vendieran miedo, usted no prendería todos los días ese radio a ver cuál es el nuevo miedo que le van a vender. No se preocupen, ellos saben manejar muy bien eso. Se los enseñó un señor alemán del siglo pasado que se llamaba Joseph, de apellido Goebbels. Él se los enseñó. Les dijo eso todos los días, métanle miedo a la gente y lo verá que la gente es adicta a eso. ¿Por qué? Porque a usted le da miedo. Y al otro día quiere aprender a ver cuál es el nuevo miedo del que tiene que protegerse. Uy, el miedo es una vaina tan instintiva que lo tienen hasta los reptiles. Se llama cerebro reptiliano y es la parte primaria del cerebro que se llama amígdala. Está acá y hace que usted reaccione así todo el tiempo, tan, como si fuera un reptil. ¡Ah, caramba! No se preocupen, ya vendrán los reptilianos a meterles más miedo.